Buen día, licenciado Mario Rafael Cabrera. Mi nombre es Sonia Claribel Miranda Romero y estoy cursando la materia de Derecho Laboral 2. Y en esta oportunidad me corresponde hablar acerca de los tipos de convocatoria que existen para las asambleas sindicales. Como ya sabemos, y es de tener claro que existen dos tipos, está la de primera convocatoria y de segunda convocatoria. Esto aplica tanto para el sector público como para el sector privado. En el sector público existe la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Estas asambleas pueden realizarse en primera convocatoria o en segunda convocatoria, al igual que en el sector privado, que existen las asambleas ordinarias y extraordinarias, que se celebran en primera o en segunda convocatoria. Pero en el sector privado también existen asambleas seccionales, que esto únicamente aplican para los sindicatos de gremio, industria y empresa. Y estas asambleas seccionales pueden celebrarse en primera convocatoria o en segunda convocatoria. Esto depende, cuando se hace en primera convocatoria, depende del número de asistentes que asistan a las asambleas programadas. Y cuando nos referimos a primera convocatoria, tenemos que tener claro que para que la asamblea pueda realizarse en primera convocatoria, debe concurrir por lo menos la mitad más uno de los afiliados, es decir, que debe de existir quórum, y para que exista quórum debe de estar la mitad más uno, tal como lo establece la ley. Si no se cumple con este requisito de la mitad más uno, esta asamblea no puede realizarse en primera convocatoria y por ende debe de convocarse para una segunda convocatoria. Y esto está establecido en el artículo 222, que nos dice que las asambleas no podrán realizarse si no concurren a ella la mitad más uno de los afiliados del sindicato. Cuando nos referimos a la mitad más uno, nos referimos a que, por ejemplo, si el sindicato tiene 100 miembros afiliados, para que la asamblea pueda realizarse en primera convocatoria, deben de asistir 51 afiliados a la asamblea que se ha programado, porque si no, esta se deberá de realizar en segunda convocatoria. Y en el caso de las asambleas ordinarias, estas deben de ser convocadas con 15 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 217, literal F del Código de Trabajo, en donde nos dice que para que esta asamblea pueda realizarse de manera legal, las asambleas ordinarias deben de siempre convocarse con 15 días de anticipación, y esto sería en primera convocatoria. Cuando hablamos ya de segunda convocatoria, esta asamblea de segunda convocatoria se da cuando no se pudo realizar la asamblea en primera convocatoria porque no teníamos quórum. Y si no tenemos quórum, esta asamblea debe realizarse en segunda convocatoria. Y el artículo 222, inciso 2, nos establece que cuando no concurra a la asamblea el número de miembros exigidos por la ley, esta no podrá realizarse y se podrá convocar para otra asamblea, y esta se podrá convocar y celebrarse inmediatamente después de la primera asamblea. Como no se realizó la primera asamblea que se hizo en primera convocatoria, entonces esta se podrá realizar inmediatamente. Es decir, que si yo programé mi primera convocatoria para las 8 de la mañana, pero no logré que llegaran las 51 personas, es decir, la mitad más uno, entonces yo puedo programar para ese mismo día la segunda convocatoria, que esta la podría programar para las 10 de la mañana, y ahí si no concurren el total de los miembros afiliados, esta se podrá realizar aunque no esté la mitad más uno. Y esta sí
esta asamblea de segunda convocatoria sí deberá de ser de acatamiento forzoso. Y eso es todo, licenciada, y muchas gracias.